Son las 7:36 y esta noticia es importante, la que acaba de anunciar el secretario de Gestión de Riesgos. Aumenta en 40 centímetros el caudal de Masar. No es suficiente como para evitar apagones, pero sí es suficiente como para que el sistema no se paralice completamente y no se dañe, porque eso sería lo peor que le puede pasar al país. Está con nosotros Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Viceministro, gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Cómo van a enfrentar políticamente lo que estamos viviendo en este momento? Bueno, con la responsabilidad de decirle a los ecuatorianos la verdad, de tomar las decisiones complicadas en un momento muy complicado, y por eso mi solidaridad con todos los ecuatorianos. Todos vivimos esta crisis, todos la sentimos, y quienes estamos en el gobierno tenemos la dura responsabilidad no solo de comunicar, sino de actuar. Y justamente las medidas que se conocieron en la medianoche de ayer responden, entre otras cosas, y a pesar de un leve aumento del caudal, especialmente en la zona del Austro, a precautelar también el funcionamiento permanente de las instalaciones públicas, porque lo que puede significar todo esto es que se podría estar dañando una de las hidroeléctricas si no tomamos las previsiones del caso, con un daño mucho mayor, por supuesto, en el tiempo. La comunicación es importante y parece que no existe esa comunicación, por lo menos por parte del Ministerio de Energía. La vocera en este momento está siendo la ministra de Ambiente, a quien el presidente nombró presidenta del COE, y como presidenta del COE está enfrentando esta crisis. Pero también la comunicación debe ser clara a los niveles de hasta las distribuidoras, porque anuncian unos apagones que no se cumplen. Ayer no se cumplieron en muchas provincias, hoy no se cumplieron los horarios. El tema es que la gente se prepara para, si te dicen a las 6, que sea a las 6, no a las 7. Sin duda alguna, y en una crisis como la que se vive, que es producto, por supuesto, de la inacción de los dos últimos gobiernos, porque este gobierno está meses y aún así ha logrado agregar a los megavatios que consume el país casi 420 megavatios. En los dos últimos gobiernos casi no hubo ningún tipo de megavatios añadidos al consumo nacional. Entonces, este es un tema muy complicado, difícil. Es difícil planificar también con una semana de antelación qué va a pasar al día siguiente. Ya vemos cómo va cambiando el tema hídrico en el país, pero, como digo, nos duele a todos. Es nuestra responsabilidad, la asumimos como tal y esperemos que en los próximos días, con una mejora de los recursos hídricos, podamos parar este tipo de medidas. Bueno, agregado 100 efectivamente, ¿no? Que es la barcaza. Los otros 240 están por llegar. Es decir, tenemos solo 100 en el sistema. Por supuesto, y que están hasta noviembre previstos de ingresar ya nuevamente al sistema nacional. Lo que sí le puedo decir es que no hubo absolutamente nada en los dos últimos gobiernos, y no es por excusarse, pero es para que se conozca la situación del país. El 60% de la generación viene de las hidroeléctricas. El problema, viceministro, es que el que está de candidato es el presidente Noboa y los otros dos expresidentes. Sin duda alguna, por supuesto. Ese es el reto no que están de tenemos candidatos. nosotros. ¿Cómo van a enfrentar esto en las elecciones? No. Como digo, ¿Tienen alertas ya de un desgaste político? Es evidente presumir que puede darse un desgaste por este tipo de medidas, especialmente porque es duro para los ecuatorianos, es duro para todos no tener luz, no tener agua cuando no funciona la luz. Entonces, por supuesto que puede haber una afectación. Esperemos que no se dé, pero nuestra responsabilidad justamente es comunicar, tener esa empatía con lo que están viviendo los ecuatorianos, las empresas. Es muy difícil planificar una producción con, por ejemplo, 3 cortes diarios, pero esperemos que todos unidos esto se supere. Ha empezado a llover, lamentablemente, como digo, dependemos de un 60% del tema hídrico en el país, y si eso mejora, evitaremos que haya más cortes, pero eso no significa que no se tengan que hacer los esfuerzos, como se ha planificado, casi 2.000 megas en los próximos 3 años para cubrir un déficit del que no podemos tener en cada crisis de sequía. Bueno, están bombardeando las nubes en el Austro para ver si llueve, pero también parece que el gobierno está bombardeando las nubes de atención política. 2 reformas de una semana a la Constitución que le buscan tener al Ecuador hablando de este tema. ¿No es un distractor? Son temas fundamentales y necesarios. ¿Por qué las bases militares? Bueno, el primero, porque para la gran mayoría de ecuatorianos, cuando había una base ecuatoriana, no era extranjera la base de mantener una base ecuatoriana con un jefe ecuatoriano, en colaboración, por supuesto, militar con otro país, la percepción, los números y lo que la gente siente es que había más seguridad, especialmente en una zona tan difícil y caliente como la provincia de Manabí. En ese sentido, hemos querido regresar ese debate a los ciudadanos, porque no es que el gobierno hace el cambio constitucional directamente.
solicita, por supuesto, el dictamen de vía a la Corte y la Corte envía esto a la Asamblea para que en la Asamblea se discuta en 2 debates. Creemos que es importante. Y por supuesto, algo que fue un clamor ciudadano, el hecho de decir, señores, ya no quiero que mi plata se malgaste en campañas electorales de candidatos que no llegan al 1%, 0,5%, que creen que ser candidatos a la presidencia es una forma de promocionarse como abogados, es decir, una vergüenza. Ya no queremos eso y por eso también hemos planteado una reforma importante. No va a ser inmediata, no va a estar ya presente en este proceso electoral, pero sí, si tiene la aprobación debida en la Asamblea a futuro para evitar ese gasto, que no significa eliminar el fondo partidista, es muy distinto. El tema es quién financia las campañas ahora. Va a ser mucho más fácil que gane el que más plata tiene, que el narco financie campañas. El narco ya financia campañas. Yo sé que financia campañas. Es insólito ver cómo hay candidatos que no han tenido nunca en dónde caerse muertos y asoman en campañas millonarios, y qué raro esto, de dónde tienen ejércitos de personas o una infraestructura que nunca se ha visto. Es decir, ya está presente ese dinero sucio, que es lo que no queremos nosotros, que hayan dineros de los ecuatorianos financiando, no digamos a las opciones grandes, que pueden lógicamente tener alguna atracción electoral. Pero ¿cuántos candidatos tenemos en la papeleta? Casi 15 o 16. ¿Cuántos de ellos van a superar el 1 o 2%? Más o menos 5 o 6 candidatos. El resto se quedará bajo ese umbral. ¿Tenemos que pagar la campaña, que además es una promoción electoral? Yo creo que no. Tiene que ser como antes, ¿no? Como era antes en la política. Que gane el que más plata tiene. No necesariamente. Han habido casos en donde el que más tenía no ganaba la elección. Y muchos casos de esos. Entonces, no es necesariamente así, pero sí es el hecho de que si usted quiere hacer política, especialmente ir ser candidato a la presidencia, por lo menos siga los pasos que tiene que seguir. Hay gente que debería estar siendo candidatos a asambleístas y no a presidentes. ¿Hay alguna reforma más que se planee presentar? Estamos discutiendo algunas reformas adicionales, todavía no están claras cuáles pueden ser, porque sí hemos visto que la necesidad de ir cambiando el texto constitucional sin que haya un cambio general, porque eso también puede significar que un nuevo texto constitucional tenga algo peor a lo que ya tenemos en la Constitución de Montecristi, pero sí es lógico ir pensando en cambios estructurales necesarios. Que lleguen a preguntarse en febrero. ¿O solo estos 2 para febrero? Hay que ver si los tiempos dan, puede ser que den para la segunda vuelta. Todo depende también del tratamiento de la Asamblea. Si la Asamblea no quiere que esto se discuta, lógicamente lo dilatará en el tiempo. Pero si pueden ser, enhorabuena. Y si no, que queden en la discusión, que queden aprobados o improbados, si no sabemos qué pasa en la Asamblea, pero que no dejen de discutirse a nivel nacional. Vamos a la Asamblea que usted acaba de mencionar. Definitivamente no pudieron evitar postergar el juicio a Mónica Palencia. Me refiero al gobierno, no pudo evitar. El juicio a Mónica Palencia se reactivará esta semana. Así es, de lo que entiendo, la Comisión de Fiscalización va a abrir ya ese proceso. El retiro de las firmas, el retiro de los juicios que estaban precediendo a ese juicio se concretaron, se consumaron, lamentablemente. Fue muy inverosímil ver al correísmo festejar el archivo de un juicio contra un exministro de Lazo, que ellos mismos propusieron, que ellos mismos firmaron, pero que festejaron como un gol de la tri que se haya caído. Ya sabemos cómo están las fuerzas de la Asamblea y en este proceso que ahora llegará, confiamos en hacer las cosas bien y que, por supuesto, no existan aquellos votos para la censura. ¿Sigue el plan Antinovoa? ¿El qué? El plan Antinovoa. Es evidente, pues, es evidente. ¿Qué quieren? O sea, ¿a dónde quieren llegar? A ver, lo que quieren en este momento es la cabeza de la ministra del Interior como una victoria política de cara a la nueva elección, para decirles a los ciudadanos, hemos logrado algo. Pero tan clara es esta alianza, estas acciones, que usted ve cómo ellos resuelven la crisis de los apagones. No resuelven con forma técnica o con un debate profundo, resuelven apagando las luces y comprando los pitos luego del receso. Es decir, es claro lo que está sucediendo ahí. Más allá del correísmo, el resto de opciones son básicamente atómicas en este momento en la papeleta electoral. Y eso nos dice un poco hacia dónde ha caminado la Asamblea y hacia dónde puede caminar también cuando exista probablemente la renuncia del presidente de la Asamblea y la sucesión del actual vicepresidente. Ahora, entonces, digamos que a ustedes les salen 3 de 2, 1 de 3 en las últimas semanas. El archivo al juicio de la fiscal. No lograron que se reactiven los juicios a los 3 exministros de Lazo. Y el otro tema tiene que ver con, ya me olvidé, pero por lo menos 1 de 2. ¿Ya se olvidó usted? Así es la política. Se ganan, se pierden escenarios. ¿Qué es lo importante?
que los ecuatorianos que están viendo el partido, en este caso legislativo, entiendan dónde están aquellos que quieren trabajar por el país y aquellos que han buscado la Asamblea como obstáculos permanentes a un gobierno que por supuesto va a tener el candidato presidencial más fuerte en las próximas elecciones. ¿Qué creen que va a pasar cuando Cronfle renuncie a la presidencia de la Asamblea? A la Asamblea, debería sucederle la vicepresidenta. Ok, pero la relación más fregada para ustedes es con el correísmo. A veces ha sido hasta complicada con otros partidos. Con el correísmo esperaríamos que no se corten las vías de comunicación. Y por supuesto vamos a ver qué pasa con ese vacío que se genere con esa renuncia en las vicepresidencias. Puede hacerse también un motivo de diálogo, pero es evidente el choque electoral que se vive ya entre las dos fuerzas, entre el correísmo y entre ADN, que va a ser básicamente la opción que tengan los ecuatorianos del 25. En la papeleta van a decir, estoy de acuerdo en que regrese el correísmo a la presidencia o en que continúe este gobierno. Esa va a ser la gran decisión del 25. Entonces que va a haber segunda vuelta. Bueno, todo es probable en este momento. Nosotros, el presidente tiene en este momento 34 puntos de intención de voto. Eso significa que hay una segunda vuelta. Pero también los techos de los candidatos se miden y es tan cambiante el escenario electoral que todo puede pasar. Bueno, ¿qué van a hacer con la vicepresidenta? Se ha aceptado un recurso presentado por la presidenta, no la medida cautelar, pero avanza un proceso presentado por ella contra la ministra Primero del Trabajo. defendernos, ¿no? Nos ha puesto algunas acciones en el TCE, a nivel penal también, a través de un abogado que maneja los casos de ella. Así que lo primero es defendernos en las sedes judiciales que se tengan que hacer y ver cómo avanza el escenario. Es un escenario que tendrá que considerarse en enero y todavía faltan algunas semanas para ello. Ahora, pero ¿era necesario un sumario administrativo? Bueno, la canciller y la ministra de Trabajo son jefas de la vicepresidenta. Todo funcionario público está sujeto a obligaciones, incluyendo el propio presidente de la República. Pero al presidente no le va a iniciar un sumario administrativo a la ministra de Trabajo. ¿A quién, perdón? O sea, al presidente no le va a iniciar un sumario. Pero todo funcionario público, cuando cumple funciones públicas, además, porque en este caso hay una designación presidencial a la vicepresidenta para que cumpla funciones, tiene y es susceptible de revisiones. La discusión es, ¿esto puede terminar en una destitución o no? Es muy distinto, pero el tema de las responsabilidades son permanentes, ¿no? O sea, y la persona tiene derecho a defenderse también, sí. Están buscando destituirla como sea. Es discutible si se puede lograr una destitución a través de un proceso administrativo sumario. ¿Usted cree que sí? Lógicamente, según el derecho, no se puede. Pero, como le digo, no se puede dejar de hacer lo que se tiene que hacer de forma administrativa simplemente porque alguien es un dignatario de función de elección popular. Pero todos los caminos conducen al encargo. ¿Le va a encargar el presidente? Hay una discusión también ahí muy profunda entre algunos juristas sobre si procede o no procede el encargo al no tratarse de una reelección. Estos temas que a lo mejor el gobierno... Y le he escuchado a varios expresidentes del Tribunal Electoral justamente una tesis contraria a eso. Totalmente. Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil. También es un tema, no es discutible el tema, en el momento en el que se hacen las cosas. Yo lo que conozco de ese caso es justamente, bueno, las acciones de los últimos días, pero sobre todo la denuncia. Leí la denuncia y la denuncia está sustentada. Creo que tendrá que la persona defenderse, explicar el porqué de todos esos movimientos económicos, pero la denuncia se presentó, no fue ni siquiera verbal. Suena a venganzas. Suenan a venganzas. Muchos dirían tanto la de la vicepresidenta como la Muchos dicen que suena a justicia también, algunas cosas. Sí. Y que nadie se atreve a tocar a los grandes porque les tiene miedo también. Dicen y aquí por el tema de los tiempos. Presidente. Caemos en una grave crisis eléctrica, entonces vámonos contra el alcalde de Guayaquil. Se complica la crisis hídrica, vámonos contra la vicepresidenta. Desde algunos meses ya se discutía el tema y de hecho la denuncia se presentó fuera de la crisis hídrica que se vive hoy. Entonces yo no les veo relacionados a los dos casos, pero quizás sorprende que en el pasado los grandes se pasaban de agache y hoy no. Entonces eso es algo que incomoda, ¿no? Gracias, Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Vamos a una pausa y regresamos para hablar con el coordinador de la Zona 8 para que nos cuente cómo se está trabajando en los operativos de control, sobre todo en las noches sin luz.